Tenemos que conocerla bien y hacer cálculos, y nos vamos a poner en buenas manos. Eso es, vamos a hacer como una comparativa, ¿no? Poner el ejemplo de un caso real, de una persona que lleva pues una larga vida trabajando, y vamos a ver junto a Miguel Ángel Temprano, economista, que ya nos acompaña aquí en plató. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucía. Un ejemplo, como decimos, para poder valorar, ¿no?, lo que cobraría esta persona con, digamos, la medida de las pensiones que estaba vigente hasta ahora y la que se acaba de aprobar con la nueva reforma que se acaba de aprobar ahora mismo en el Congreso. Vamos a ver ese ejemplo, porque decíamos, estamos hablando de una persona, ¿no?, que lleva cotizado 37 años, que comenzó, como vemos aquí, con sueldo de 1.260 euros, luego ha ido incrementando a lo largo de los años, pero que también ha tenido esas etapas, ¿no?, en las que no ha tenido trabajo. Vamos a ver, es un ejemplo estándar, porque para cobrar el 100% de lo que te correspondería por tu base necesitas haber cotizado al menos 37 años con 8 o 9 meses, ¿vale? Entonces, bueno, puede ser perfectamente la vida la vida laboral de cualquier trabajador, que al principio pues ganas lo mínimo de lo mínimo, poco a poco vas ganando más, pero tienes altibajos, esas lagunas de las que habla el ministro, ¿vale? Y al final, curiosamente, estás cotizando durante bastantes años al tope. Ahora mismo se calcula con los 25 últimos años trabajados, con lo cual incluiríamos ese año sin trabajo, es decir, incluiríamos esa laguna que quieren solventar, y nos saldría una cotización, perdón, una base para calcular nuestra pensión de 3.513 euros mensuales. No es que fueses a cobrar esto, sobre esto se calcularía la base para calcular tu pensión, ¿no? Obviamente, si la base sobre el cálculo es menor, pues será menor. Ahora ya esto cambia. Ahora te dicen que tienes que escoger de los 29 últimos años, los 27 mejores. Y ya entras en el escalón este, donde también has estado sin trabajar 2 años, al principio. Pero tenía entendido que se podían quitar, ¿no?, los sí, dos peores. Sí. Aquí me podría quitar sin trabajar y sin trabajar. Sí, pero de 29. No puedes elegir los 37. Tienes que elegir los últimos 29. Vale. Y de ahí eliges 27. Vale. O sea, no te puedes ir más para atrás, no puedes decir, no, yo ahora no cojo 29, ahora cojo 33 porque me es más interesante para quitarme años que curiosamente me han pillado sin trabajar. Bueno, pues resulta que curiosamente la base sobre la cual vamos a calcular mi pensión baja. Vamos a ver, esto estaba evidente, es que lo que no iba a ocurrir es que se hiciese una reforma para que la bolsa de pago fuese mayor o igual. Esto es lo habitual, lo que va a ocurrir, esto es lo habitual. Entonces, baja, pero con esto, profesor, nos podemos hacer una idea, ¿no? Claro. Porque esa es la base. Por ejemplo, cogiendo de media los últimos 25 años, aquí tenemos que se nos queda para calcular la pensión de base unos 3.513 euros, pero ¿cuánto cobraría este señor? No sé si le he pedido mucho aquí de repente en directo. Sí me pido un poco, porque te habría que calcular. Esto es un ejercicio que he hecho súper rápido, ¿eh? Entonces, claro, de los últimos 15 años ha cotizado al máximo, tendría la máxima base de cotización y por lo tanto la máxima pensión, pero hasta los 25 veamos que es la mitad. Por lo tanto, veamos que de 23 a 37 son 14 años, 15 años, le faltarían 10 años que tendríamos que coger de los otros tramos. Entonces no habría cotizado tanto y pues probablemente esto le saliese como a la mitad de la pensión máxima, más o menos. Pero lo que estaría llevando es que esos 3.500 que le llevaría como a la mitad de la pensión máxima, que podrían ser unos 1.400, 1.500, 1.600 euros, lo va a haber reducido con el nuevo sistema. Por tanto, el nuevo sistema, bajo su punto de vista, pero esto, no lo vamos veo a ver, como... esto es lógico, es decir, doy por hecho que el Ministerio de Seguridad Social ha hecho esto elevado a la 25ª potencia, es decir, ha hecho todas las alternativas posibles y ha llegado a la conclusión de que el sistema de pensiones con este método de cálculo se ahorraba dinero. ¿De acuerdo? Yo lo que he defendido por activa y por pasiva es que, independientemente de esto, lo que hay que hacer es que la gente cotice más años. Quizás no todo el mundo, que obviamente el señor que está cargando
en una obra bolsas de arena, pues no, porque tiene un trabajo físico muy exigente, un desgaste muy grande. Pero los que llevamos 40 años en una oficina sentados, no sé qué problema hay. Yo tengo un problema muy serio de espalda, pero mi cabeza funciona igual, quizás hasta mejor que cuando tenía 20 años, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, yo me convertiré en un pensionista, empezaré a cobrar del Estado sin necesidad. Bueno, pues a lo mejor yo opto por seguir trabajando, pero habrá mucha gente que diga no. Pues la gente muy probablemente, a cambio de tener un trabajo en una oficina, pues tenga que trabajar más porque el sistema no lo aguanta. Claro, y al final también, pues eso, no sé cómo valora pues todo, que supongo que no lo entenderá, ¿no? Las manifestaciones y demás que está habiendo en Francia, que aquí hemos comparado también alguna vez. El problema de las manifestaciones, y no es solo en Francia, en cualquier sitio, es que se manifiestan de 100, 5 y hacen mucho ruido. Y esos 5 parece que son 150. Entonces, en Francia ocurre igual. Y curiosamente se suelen manifestar siempre los mismos. Y como queman contenedores y todo, da igual lo que les expliques, da igual. Y yo creo que esa es la política de Macron, el que ha dicho... Yo por contra, antes saludaba a Fernando, estoy en contra, o no opino como él, es decir, sabemos perfectamente lo que va a ocurrir hasta el 2050. La pirámide poblacional la tenemos perfectamente definida, sabemos la gente que se va a incorporar. Y en esta misma casa, sentado en este plató, hace yo creo que semana y media, yo desconocía el dato que había publicado el gobierno del 15 y pico % de deuda sobre el PIB y sin hacer un cálculo directamente las matemáticas me funcionaron rápido y dije que eso no se lo creían ellos ni harto de whisky. Y efectivamente, detrás vino la AIREF diciendo de que este sistema de pensiones generaría una deuda sobre el PIB del 180%. Es decir, es inviable. ¿Y lo va a aprobar Bruselas? Pues no debería. No debería. Lo veremos, pero en cualquier caso hoy sí que ha quedado aprobado. Ahora mismo acaba de ocurrir en el Congreso de los Diputados. Nazaré García Jara, cuéntanos cómo ha transcurrido esa sesión. Sí, pues ha salido adelante tal y como estaba previsto, sin sorpresas de última hora, a favor 179 votos, en contra 104 y 61 abstenciones. Dentro de esas formaciones que han votado a favor, esos socios habituales del gobierno como Esquerra, Más País, Bildu o el PDeCAT. José Luis Escrivá ha sido el encargado de pedir a todas las formaciones políticas el voto a favor para sacar adelante esta reforma. La ha considerado rigurosa, que elimina incertidumbre y los recortes también de reformas anteriores. Después ha tenido que escuchar las críticas de formaciones como el Partido Popular, que han ratificado su oposición a esta reforma, que ya venían diciendo en los últimos días que iban a votar en contra porque a su juicio perjudica a trabajadores y empresas y además se ha negociado, han dicho, al margen del Pacto de Toledo. Le han echado en cara a Escrivá que no se ponga, que vaya en contra de lo que dicen organismos como el Banco de España o la AIREF. Y eso es lo que también le ha echado en cara la portavoz de Ciudadanos para Inés Arrimadas. La reforma de las pensiones es un atraco en diferido del Gobierno a trabajadores y a familias. Este Real Decreto Ley es la culminación de un proceso prolongado, dialogado y consensuado. Nuestro sistema público de pensiones sale reforzado y mejor preparado para los retos de las próximas décadas. Señorías, esta es la reforma para la mayoría social de nuestro país. Con esta reforma se cargan ustedes todos los principios que rigen el sistema de pensiones desde hace décadas. Rompen ustedes la contributividad del sistema. Los trabajadores pagaremos mucho más para recibir, en el mejor de los casos. ¿Cree que podemos atraer talento y perfiles cualificados cuando el Estado se quedará con el 63% del salario bruto de estos trabajadores? ¿Por qué vamos a votar en contra? Porque es un disparate económico, es una injusticia intergeneracional y es un engaño político. Sin duda, es una reforma, como decía Fernando Jáuregui, que divide, que genera controversia, y ahora la vamos a analizar más al detalle, pero antes, última hora que nos llega desde el Vaticano, porque acaba de emitirse un comunicado sobre el estado de salud del Papa Francisco. Ángeles Conde, corresponsal de COPI 13 del Vaticano. Buenas tardes, última hora.
Muy buenas tardes, Marcos. Y de hace unos minutos este comunicado dice que el Papa Francisco ha pasado bien la noche, que el cuadro clínico está mejorando y que el Santo Padre va a continuar con el tratamiento, la terapia programada a este respecto. El Papa ha desayunado con normalidad, después ha leído unos periódicos y después se ha puesto a trabajar. También en este apartamento, porque es una suerte de apartamento, son estas habitaciones que se dispusieron para Juan Pablo II y sus múltiples ingresos aquí en el Policlínico Gemelli. Hay una capilla, el Papa Francisco se ha acercado a esta capilla, ha rezado unos instantes y también ha recibido la Eucaristía. Así que de momento llegan buenas noticias desde este Policlínico Gemelli sobre el estado de salud del Papa Francisco, que está mejorando, que está respondiendo al tratamiento y que incluso ha sacado un tiempo para proseguir con su trabajo. Muchísimas gracias, Ángeles Conde. Cualquier novedad conectaremos contigo. Nos alegramos de que el Papa, por supuesto, haya pasado una buena noche y estaremos pendientes de su situación durante todo el programa y durante todo el día en 13. Seguimos con la reforma de las pensiones. Miguel Ángel Temprano, bien acompañado, con Fernando Jáuregui. ¿Puedo decir una cosa? Puedes decir una y dos. Sí. Por alusiones. Por alusiones, sí. El señor Temprano ha madrugado, desde luego, a la hora de contradecirme, pero, a ver, ¿cómo no...? Nunca vamos a saber si tenemos razón, quién tiene razón, cuál de los dos, porque yo creo que en 2049 ni siquiera el señor Temprano, que es relativamente joven, pero más joven que yo, estará muy ducho ya para estar ahí enfrentándose a los datos. ¿Tú crees que no generará esa deuda? A ver, yo lo que creo es que aquí se hizo una presentación de las perspectivas para 2050, que parte de las cuales ya son absolutamente imposibles de cumplir porque se ha demostrado que los datos básicos sobre los que se trabajaba eran absolutamente falsos. O no falsos, sino simplemente no se han desarrollado las cosas por cómo se debían desarrollar. ¿Qué nos garantiza que la pirámide poblacional se va a mantener en unos términos o en otros? Nada. ¿Qué nos garantiza que, por ejemplo, no sé, los efectos de la guerra de Ucrania, que antes eran unos, ahora son otros, no vayan a cambiar otra vez? Pues nada, no nos lo garantiza nada. Yo creo que es que tenemos, por principio, pero esto lo reconoce el propio gobierno. El propio gobierno te dice, oiga, esto es una reforma para 3 años, luego ya veremos. Yo esta mañana hablaba con alguien con alguien importante en el Ministerio de Ciencia y se lo preguntaba, esta mañana en un desayuno de estos, y me reconocía que es que era muy difícil hacer previsiones de aquí a 20 años. Muy difícil. Entonces, pues bueno, yo simplemente me atengo a eso. Que el señor Temprano tiene un prurito oposicionista conmigo y me quiere meter un dedo en el ojo, tiene toda la razón en el mundo para meterlo. Ahora, yo creo que no podemos, eso no debemos discutirlo. Si se va a saber o no se va a saber dentro de 50 años, en base a los cálculos actuales, lo que va a pasar, pues yo sinceramente... Vamos a ver, dos cosas. Yo realmente soy joven, ¿eh? Pero lo más importante, en los próximos 30 años, es decir, lo único que ha eliminado o ha reducido la vida media de los españoles ha sido el COVID, que desgraciadamente a nuestros mayores se los ha llevado masivamente. Pero la vida media de los españoles durante los próximos años se sabe, y se sabe también cuántos accederán o accederemos a cobrar el sistema de pensiones. Por lo tanto, con pequeños errores. Ahora, sabemos el gasto, que es lo más crítico. Lo que no sabemos es el ingreso. Entonces, es muy bueno decir en el gobierno, no, esto dentro de 3 años. Oiga, mire, si usted sabe el gasto, intente ajustarlo, porque todos aquellos que trabajen o hayan trabajado en una empresa saben que desgraciadamente lo que se cumplen siempre son los gastos y que los ingresos ya veremos. Entonces, oye, ajuste el gasto lo máximo posible, disminúyalo en la medida de lo posible, porque luego desgraciadamente terminan ocurriendo cosas y los ingresos no se cumplen. Entonces el gobierno lo que pasa es que dice, como el gasto no lo quiere tocar porque es antipopular, pues doy una patada para adelante. Pero la reforma que te ha pedido Bruselas y que este país necesita no es una reforma para 3 años, es una reforma para 30 años. Diría que para más, pero venga, vamos a aceptar lo que dice Fernando de que no podemos saber más allá. Pero hombre, 30 años sí que lo sabemos, lo que va a ocurrir en términos de acceso de la población a la jubilación y de cuánta cantidad va a percibir por ello. Podemos tener por ejemplo, fíjate, Miguel Ángel, podemos tener un boom migratorio, por ejemplo. Se puede producir. Las relaciones... Siempre cuando lo permitamos. A lo mejor no se puede impedir y a lo mejor nos conviene. A lo mejor nos conviene. Es otra cosa. A lo mejor nos conviene, pero bueno, realmente las condiciones ahora mismo en América Latina, en muchos países de América Latina,
son tales que da mucho gusto o muchas ganas de salir pitando para Bueno, pero llevan así ya muchísimo tiempo. Ahora están peores. Ahora están peores. Esto no lo podemos prever, por ejemplo, ¿no? Digo, es uno de los muchos casos que no se pueden prever. Ya, pero además vamos a tener un baby boom. Ahora que estamos ya con la gestación esta vamos a tener un baby boom. Ahora vamos a tener un baby boom importante, ya verás. Pero yo introduciría, no el baby, pero sí los más jóvenes. Es que si ahora mismo las cotizaciones son muy altas, supongo que los empresarios no podrán contratar con buenos sueldos a los jóvenes. Y aquí lo importante, yo creo, que es potenciar que los más jóvenes tengan sueldos cada vez mayores para que puedan cotizar más y entonces compensar un poco las jubilaciones que cada vez son más largas, cada vez hay más tiempo, es verdad, cada vez vivimos más, afortunadamente. Y luego hay un detalle que a lo mejor don Miguel Ángel me lo puede aclarar. Todas estas prejubilaciones que ha habido durante mucho tiempo a unas edades muy tempranas, ¿perjudican el sistema o no tiene nada que ver? Obviamente, lo que pasa es que el daño ya está hecho, es decir, la herida ya la tienes, parte de ella. Ha habido cantidad de prejubilaciones con acuerdos de las grandes compañías y la Seguridad Social que terminábamos pagándolo todos. Ya eso se ha acabado. Ya hace bastantes años que eso se ha acabado. Y lo digo las grandes empresas porque las pequeñas nunca tenían acceso a ese tipo de acuerdos con la Seguridad Social. Pero independientemente de todo, el problema de los jóvenes es extremadamente crítico. No es que ya no tengan grandes salarios, es que no tienen previsiones de grandes salarios. Entonces, ante eso, desgraciadamente, no te queda otra alternativa que alargar la vida de los que cobran. Por ejemplo, hay una cosa que se planteó y luego se ha ido quitando. Si yo mañana me jubilo, yo paso a ser un gasto, 100% de gasto. ¿De acuerdo? Aunque cotice, porque lo que me dan lo devuelvo por otro lado, pero ya previamente me lo han dado. Mientras que si a mí me dicen de que yo puedo seguir trabajando, pues a lo mejor resulta que en lugar de ser un gasto soy neutro, porque lo que cotizo me lo dan por otra parte. Y dices tú, pero no contribuyes. No, pero no gasto. Pero no gasto. Pero no, eso parece que es antipopular. No, que es que este señor que tiene ya 66 años, que pase a ganar todavía más dinero porque le damos un salario del Estado. No, bueno, es que mira, me lo vas a dar de todas las maneras. Claro, eso parece que está mal dentro de determinada clase política de decirlo. Bueno, pues mira, hagan lo otro, obligar a que la gente trabaje más. Yo creo que es mucho más factible no obligar, sino fomentar que la gente no se jubile dándole toda la pensión de jubilación a cambio de que cotice lo mismo que cotizaba antes. Bueno, ya es neutro. ¿Y hasta qué edad sería? Hasta la que quiera. Bajo tu punto de vista, por hacerme una idea. Que sea voluntario, ¿no? Es voluntario, es voluntario. Vamos a ver, nadie duda de que la cabeza de Emilio Botín funcionaba perfectamente. No sé a qué edad falleció Emilio Botín, pero debía estar... ¿Cómo? Vale. Debía estar en los 80 o próximos a los 80. Sí. O sea, y yo creo que nadie... Algunos trabajos... Y luego tenía más de 80 años. Pues más de 80 años. Cuando murió. Hay algunos trabajos que es imposible, pero muchos otros que sí que es perfectamente posible. Por ejemplo, los profesores de universidad, los catedráticos, creo que los jubilas a los 72 años o 71. Pero si es cuando más saben. Sobre todo aquellas profesiones que, por ejemplo, los médicos, los abogados, gente que además de dar clase está en la vida laboral, con lo cual aportan mucha más experiencia. Pero dar esa opción, tienes que dar la opción que al que va a cubrir la pensión o se va a jubilar le interese. Pero mira en Francia la que se ha liado por retrasarla solo 2 años. Ya, pero es que volvemos al tema. Nos fijamos en las bofetadas que se pegan en la calle y la historia es cuánta gente se pega bofetadas. No, perdona, pero en Francia yo estoy muy cerca de eso, tengo una hija francesa y un yerno francés y unos nietos franceses y voy mucho y lo veo. No, perdona, es que de verdad los franceses se lanzan a la calle porque tienen un espíritu de combate absolutamente ridículo. A mí, oye, perdona, discutir, te creo. La que están montando, que no son 100, no son 100, son muchos más, la que están montando en toda Francia, por cierto, y no solo en París, las que están montando simplemente por un periodo de jubilación de 2 años, que parece perfectamente razonable, porque 62 años es que eres joven, todavía a los 62 años eres joven. Pero el periodo de cotización es más largo, claro. Sí, pero bueno. Oye, Y descansan el fin de semana, porque yo he estado curiosamente este fin de semana en París
y no ha habido ni una manifestación. No hay Nada, país cero. en el mundo donde se viva mejor que en Francia, créeme. Pues vámonos. Yo creo que en España. Ni que Un tenga poco más... caro. No, que una cantidad de vacaciones, no. Lo de Francia es tremendo, pero bueno. El cine gratis, creo, ¿no? Los jóvenes, sobre todo, tienen muchísimas ayudas también, ¿no? Sí. Que, por cierto, ¿es una reforma que perjudica especialmente a los jóvenes, tú crees? Miguel Temprano, que Claro, compromete a sí, los es jóvenes. que, pero ¿a quién perjudica? No al que va a cobrar, sino al que va a pagar. Nuestro sistema no es un sistema de ahorro, sino de aportación. Obviamente lo deberíamos haber ido cambiando durante todos estos años, pero no lo hemos cambiado y sigue siendo de aportación. Con lo cual, un pequeño cálculo. Cuando esto se crea, se instala realmente en la época de Franco, existía ya antes, pero se establece como tal, la esperanza de vida eran de 70 años. Es decir, se esperaba que la gente estuviese cobrando la jubilación 5. Nuestra esperanza ahora de vida está del orden de los 82-83 años. Pero por eso se creó el pacto de Toledo, para estudiar efectivamente que había que haber cambios, que tuviésemos que estar todos de acuerdo, pero ahora ni entre los partidos políticos y peor me parece a mí, entre empresarios y sindicatos, o sea que esta es una reforma de los sindicatos Es que prácticamente. esto ha sido subir impuestos, simple y llanamente. Y que además quien va a pagarlo es fundamentalmente los empresarios. Y yo creo que los políticos que tenemos ahora se creen que los empresarios lo van a sacar de su bolsillo. Como si nadasen en la abundancia. Y en este país la gran mayoría son pequeñas y medianas empresas. 80 años tenía Emilio Botín cuando murió. 80 años. Profesor, quiero que vayamos, no del pesimismo, porque dices, su análisis sobre la reforma de las pensiones es realista, digamos, como el de muchos de los expertos, pero hacia un buen dato, lo que parece que es un buen dato. Hoy hemos conocido el dato adelantado del IPC y parece que la inflación depende de cómo la comparemos, Sí. pero que está bajando. Depende de cómo se mire, todo Depende de cómo depende, se como mire. dice la canción. Vamos a analizar ese dato que, como decimos, se trata del dato adelantado de este mes de marzo, que ha dado a conocer esta misma mañana el INE. Es el IPC más bajo en muchísimo tiempo, pero vamos a ver lo que significa, porque Marta Ruiz, jefa de Economía de la cadena COPE, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me pregunto esto, ¿caen los precios, no caen los precios? Vamos a ver ese dato, porque el IPC adelantado de marzo se sitúa en el 3,3%, un dato que sorprende, por ejemplo, si lo comparamos con el mes anterior, con el 6%. Pequeña valoración. Bueno, si vemos las cifras así globales, lógicamente el dato es bueno, ¿no? Es un fuerte recorte con respecto al mes de febrero en esa tasa interanual de casi 3 puntos, fundamentalmente por el abaratamiento de la energía con respecto a hace un año. Hay que tener en cuenta que hace un año teníamos la electricidad en máximos, la factura más cara de la historia en tarifa regulada de 140 euros para un consumidor medio. Los carburantes se acercaban a esos 2 euros el litro y se aplicaba ese descuento de los 20 céntimos porque estábamos a punto de vivir la Semana Santa con los carburantes más caros de la historia. Veíamos el gas llegando a cotizar por encima de los 200 euros el megavatio hora, niveles muy elevados pues por el impacto, ¿no?, de la guerra en Ucrania. Eso se ha ido relajando, esos precios de la energía se han ido relajando y se notan lógicamente en este índice general que hace pues que suba más lentamente, pero este dato adelantado no ofrece detalles de lo que ha subido cada producto en concreto. No sabemos los alimentos cómo se han comportado. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística no hace ninguna referencia a esa rúbrica, pero tenemos el ejemplo de febrero con máximos, con ese incremento del 16,7% de los precios de los alimentos, y con el Banco de España, pues que nos decía la semana pasada que la cesta de la compra no ha tocado techo y que podríamos terminar incluso este año todavía con una cesta de la compra un 12% más cara que hace un año. Es decir, que las tensiones inflacionistas se mantienen, porque si nos fijamos en los 2 últimos años, si sumamos la inflación de este marzo con la inflación de marzo pasado, pues Sí, el lo coste de vamos la a ver, vida, de hecho, porque sí. ahí sí tengo que preguntarte, Sí, ¿no? claro. Tiene esto truco, porque ahora veíamos ese 3,3%, ¿no? Sí. Pero aquí lo tenemos, tiene, ¿no? claro. Respecto al año pasado, Claro. por esta fecha, se incrementó del 6,1% al 9,8%. Sí. Es el Es que efecto por escalón, eso. sí, que venían señalando pues todos los analistas, y aparte el gobierno ya venía diciendo que el dato de marzo iba a ser un buen dato del IPC, porque lógicamente el efecto escalón es básicamente el efecto comparación, el efecto guerra de Ucrania. Es decir, el año pasado los precios subieron a un nivel tan importante, o sea, repuntaron de manera pues fortísima, ¿no?, hasta casi el 10%, y lógicamente pues al compararlo con este año pues sale a mejor, ¿no?, lógicamente. Pero si hacemos esa suma acumulada de
la inflación del año pasado más la inflación de este año, el coste de la vida ha subido un 13% solo en los 2 últimos años. Y va a haber más efectos escalón a lo largo del año, porque en 2022 hemos visto cómo fluctuaba muchísimo la energía y eso, lógicamente, se trasladaba a ese índice general. Esos efectos escalón lo vamos a seguir viendo al alza y a la baja. Por eso lo que hay que hacer es fijarse más en la inflación subyacente, que quita todos estos elementos volátiles y nos da una foto más real de cómo sí se sigue manteniendo esas tensiones inflacionistas. Este dato nos llama la atención y queda muy bonito, pero lo que nos interesa es la cartera, ya saben ustedes. El dato de la inflación subyacente que se sitúa, aquí lo tenemos, en el 7,5% en este mes, baja algo, pues un 0,1% con respecto a febrero, pero lo que decías, ¿no? Que los precios, sin embargo, siguen subiendo y han seguido subiendo en Claro, marzo. es la foto más real, porque quita pues todos esos elementos más volátiles, que es la energía, los alimentos frescos, y te refleja esa inflación que está más enquistada, que cuesta más corregir. Apenas se ha reducido una décima con respecto al mes anterior, estamos casi 4 puntos por encima del índice general, que es una brecha que no se veía desde el año 86. Llevamos 4 meses ya con la inflación por encima del 7%, así aquí sí que estamos muy por encima de la media europea, ¿no? Y esta es la que nos refleja un poquito pues que esa tensión de los precios se mantiene. Y previsiblemente va a seguir así, ¿no? Has dicho más efectos escalones, por tanto veremos más datos bonitos a priori, pero que luego... La que importa es esta. Se espera que se vaya moderando y en cuanto al índice general, bueno, lo que se espera es que efectivamente haya nueva subida ahora en marzo del IPC, pero que no se llegue a superar el 6% que ya veíamos en febrero. Es decir, que hemos estabilizado un poco esa senda de moderación, pero va a costar cada vez más ir corrigiéndola. Se espera, pues eso, una media para este año del 4%. Así, si hacemos un poquito, si recogemos o recopilamos los datos de entre Banco de España y otros centros de análisis, pues más o menos podríamos terminar el año en el 4%, que sigue duplicando ese límite que maneja Bruselas, pues para dejar de subir los tipos de interés, encarecer el crédito y por tanto complicarnos un poco más la vida a la hora de consumir para que bajen los precios, claro. ¿Dónde vamos a llegar? Pues Marta Ruiz, pues muchísimas gracias, total, donde podamos. Hemos visto estos datos, Marco, ese 3,3% de ese IPC adelantado, pero que aquí lo que cuenta y lo deja siempre claro, Marta, es la subyacente, 7,5%. Lo que cuenta es la subyacente y no podemos estar tranquilos, ¿no? Con esos datos que nos explicaba Marta Ruiz, pese a que es verdad que el IPC ha bajado. Ahora le vamos a preguntar a Miguel Ángel Temprano, nuestro experto en economía, a ver si, digamos, podemos estar esperanzados, ya no digo contentos, digo esperanzados con este dato. No. No. Es que es un... así de breve y simple. Es que es lo ha dicho Marta, es el efecto, bueno, yo no lo llamo efecto escalón, le llamo efecto base. Es sobre la base sobre la que construyes. Si la base ha incrementado, construyes menos, pero sigue estando disparatado. El problema que está es que la inflación subyacente, generalmente, esos precios, cuando llegan ahí, esos precios es muy complicado bajarlos. Entonces, podemos llegar a una inflación subyacente baja, pero los precios seguir muy altos, porque han subido. Claro, llega un momento donde los trabajadores no aguantan la presión, porque van al supermercado, echan gasolina, se compran una camisa y no les da el salario, con lo cual demandan subidas salariales. Más adicionalmente, el empresario que no ha podido transmitirlo a sus márgenes empresariales, porque no nos olvidemos, las empresas para que estén sanas y sean seguras, tienen que ganar dinero, que para eso están. Entonces, traspasan parte a sus márgenes, es decir, suben, con lo cual va a los precios y la inflación subyacente no logra bajar. Que es, yo he dicho siempre, se dice en economía que la inflación es el impuesto de los pobres, porque el que tiene mucho dinero va holgado. Bueno, pues oye, este mes tengo 300, me gasto 50, me paso a gastar 55. Bueno, qué faena. Pero el que tiene 30 y va al límite y se lo subes a 35, tiene que dejar de utilizar bien esos servicios, con lo cual lo paga él. ¿Cuál es la receta para bajar esa inflación subyacente? Yo lo he dicho hace mucho tiempo desde el principio. El problema es que nuestro gobierno no ha hecho nada, absolutamente nada, digan lo que digan.
la mejor manera para que un gobierno pueda intervenir en la inflación, además una inflación como la nuestra, que es una inflación de shock de oferta, no derivado como los americanos de demanda, es decir, les sobraba el dinero de ese ahorro embolsado durante la pandemia y se lo están gastando, hay mucho consumo, la economía se calienta. Aquí no, aquí es que determinados productos esenciales, en este caso energéticos, eran escasos y subían los precios. Ahí solamente puedes hacer reponer esos productos y obviamente no tienes fuente de petróleo. ¿Qué puedes hacer? Reducir de una manera clara los impuestos, sobre todo aquello que grava lo que más inflacionario es. Cuando era la energía, oye, reduzco el impuesto a los carburantes. Es curioso porque no sé si la gente lo sabe, pagamos un impuesto para los carburantes, cada tipo de carburante tiene un impuesto fijo, y sobre el mismo impuesto pagamos IVA, que ya es el colmo de los colmos, es decir, sobre un impuesto pagar otro impuesto. Es alucinante la situación. Oye, pues los quito temporal, aunque no sea más que temporalmente. Claro, a cambio, ¿qué tengo que hacer? Obviamente reducir el gasto público, reducir el dispendio público que hay ahora mismo. Claro, es que eso no me interesa, porque tengo muchas áreas, muchos ministerios que me interesa mantener porque es lo que me permite estar en el gobierno. Vale, pues si no reduces el gasto público, como no puedes incrementar el déficit, pues obviamente no puedes reducir, no, y no haces nada, que es lo que están haciendo, absolutamente nada. Don Fernando. Pues hombre, aquí es difícil no estar de acuerdo con mi rival dialéctico, el señor Temprano, pero yo creo que no, a ver, reducir el dispendio público, España tiene más funcionarios que Alemania, lo cual es una barbaridad tremenda, ¿no? Y las 17 autonomías generan mucho más gasto que el Gobierno central. El Gobierno central, pues sí, hombre, nos van sobrando 4 o 5 ministros, o 6, pero a mí lo que me preocupa es realmente el gasto autonómico, que ese está absolutamente descontrolado y además me temo que no está bien contabilizado, por lo que yo he ido comprobando hasta ahora. Y eso, claro, eso es una fuente de... mantener 17 parlamentos que tienen que legislar, a veces unas tonterías impresionantes, pero porque tienen que seguir funcionando, mantener 17 gobiernos que tienen que seguir gobernando, a veces a base de cantar a un enfermo, como hace mi querido Revilla. ¿Y no está bien contabilizado por parte de quién? No está bien contabilizado por parte de ningún gobierno central. A mí, yo me acuerdo, fíjate, Joaquín Almunia, cuando era ministro de Administraciones Públicas, estoy hablando del siglo pasado, me confesó, ya entonces, me confesó que es que no tenían ni la menor idea de cómo estaba la contabilidad autonómica que acaba de ponerse en marcha. Ahora que se ha desarrollado por 17, imagínate tú cómo debe ser eso. Yo tengo la sensación de que la contabilidad del Estado falla bastante en ese terreno y además es que se está demostrando. Se demuestra cada vez que hay un conflicto de financiación autonómica. De hecho, se han dejado de celebrar ya las conferencias de presidentes autonómicos. ¿Por qué? Porque aquello era un desmadre. Las cosas como son, un desmadre. ¿Las eliminarías? ¿Eh? ¿Las eliminarías? No, yo no he dicho nada de eso. Yo creo no digo los gobiernos, ¿no? de cada autonomía. Yo no he dicho que haya que... Para la gestión, no sé, ¿cómo se haría? Yo no he dicho que haya que eliminar las autonomías. No, por eso pregunto. Lo que sí te digo es que lo primero que hay que hacer es cambiar el título 8º de la Constitución dedicado a las autonomías, porque es un título salido de una situación de dictadura centralista para llegar a una democracia descentralizada. Pero de esto hace ya 45 años, y entonces realmente han pasado muchas cosas. Lo que quiero decir es que hay que reconducir el Estado de las autonomías, nada más. No estoy diciendo que hay que suprimirlos, eso lo dice Vox. Lo dice Vox. Eso me estaba llamando la atención, yo no lo digo, don Fernando yo no lo digo, pero lo que es evidente es que el Estado autonómico funciona regular, y eso tiene mucho que ver con lo que está diciendo el señor Temprano. Hay un detalle. Estoy de acuerdo con lo que dice Fernando. Por una vez, oye, aquí está pasando algo muy malo. No, pero fíjate, cuando Zapatero sale del gobierno, Elena Salgado era la ministra de Economía, realmente quien mandaba era Campa, porque esta señora no tenía ni idea de nada, por eso puso a uno que tampoco ni conocía a ella. Campa reportó un 3% de déficit. Cuando llega Rajoy y entra Luis de Guindos, se dice que el déficit era del 12%. Es decir, no estamos hablando de unas décimas, con lo cual significa que no voy a decir que hicieron trampas, lo piense o no lo piense.
lo que voy a decir es que por lo menos... El hecho objetivo es que no lo sabían. Pues no lo sabían o no lo querían decir. El hecho objetivo, y me acuerdo perfectamente, es que dieron unos datos diferentes y eso indica muchas cosas. Indica muchas cosas. Que por cierto, a la pobre Elena Salgado ayer la mataron en las redes. Sí, verdad. La mataron, esta mañana la he visto muy sana en un desayuno, estaba muy sana, pero ayer las redes la mataron. Estas cosas que pasan en las redes, yo me apresuré a enterarme y no, era falso, era una fake news. En todo esto yo creo que está muy bien, muy explicado, mucho tanto por ciento, mucha explicación que por supuesto estamos aquí, pero el ciudadano que sale a la calle, que va a comprar, que ve cómo todo está mucho más caro, que esas explicaciones yo creo que se le escapan. Dice, a mí me da lo mismo que sea subyacente o lo que sea, pero yo lo que quiero, y ha dado un dato Miguel Ángel que habrá asustado a todo el mundo y que tiene toda la razón, que los precios suben con mucha facilidad, pero que luego al final no terminan bajando, no bajando más, sino que no llegan al precio en el que estaban antes. Y estamos en muy mala época. Si hay elecciones a la vuelta de la esquina, ¿quién va a proponer ahora reducir el gasto de nada? Y el propio ciudadano lo contempla y dice, y ahora las elecciones, y ahora me repartirán propaganda, y ahora se gastarán un montón de dinero en carteles, y este señor coge el Falcon cada vez que se le ocurre, y nos vamos de viaje a un montón de sitios, y mientras tanto yo tengo el sueldo que cada vez me llega menos y aquí la solución no la veo por ningún lado. Esa es la realidad. Está muy bien y a mí me viene fenomenal y a todos entender un poco la macroeconomía, pero la microeconomía de las familias al final se reduce en eso. A mí no me cunde mi sueldo, a mí yo quiero llevar a mi hijo a estudiar a no sé dónde y no me llega, el joven que termina los estudios no encuentra trabajo y si lo encuentra es un sueldo que dices, Dios mío, casi es preferible quedarme en casa, o sea que y al la final... renta per cápita, que lo analizamos aquí esta semana, de las más bajas de la Unión Europea. La cuarta por la cola. La cuarta por la cola, eso es horroroso, profesor. Eso te da un poquito de tristeza. Y luego, para adelgazar... nadie o casi nadie sale a la calle. Queremos adelgazar la administración y como el paro se nos dispara, pues venga, otra vez más oferta de empleo público. O sea, que al final esto es un laberinto del que no salimos. Bueno, nos vamos a ir a un mercado a comprobar sobre el terreno el aumento de precios. Nos vamos a ir con Laura Cascajosa, que además está con una persona que está cambiando sus hábitos, que no puede gastarse todo el dinero que querría gastarse, lo que decías tú, profesor. Pero sin ti no es lo mismo, Fernando Joven. Sin ti no es lo mismo. Eso estoy viendo, me estás poniendo los cuernos con Laura Cascajosa. Antes íbamos Lucía y yo a los mercados, ahora resulta que no. Totalmente. Bueno, volveremos. Es que te acostumbras. Y espero que a dar buenas noticias cuando el solomillo y todo baje. Claro. Hay que rebajar los presupuestos. Claro. Nos hacemos los difíciles, para que no te acostumbres, Fernando. Miguel Ángel Temprano, economista, muchísimas gracias, como siempre. Un placer. Gracias. Nos tenemos que ir a publicidad.